Se ha llegado también el momento de escuchar el mensaje de la palabra de Dios en estos momentos. Ustedes van a recordar que hace 3 semanas comencé a predicar acerca del profeta Jeremías y el tema de esa predicación fue seducidos por Dios. Y vimos la manera en que el profeta no puede resistir el llamado de Dios y Dios lo convierte en un hombre poderoso para predicarle a reyes, para predicarle a ministros y a una sociedad también que estaba sumergida en la depresión por el pecado. Pero la semana pasada también estuvimos predicando acerca de cambiemos nuestro panorama mediante una declaración de fe, en donde el profeta declaró lo siguiente y él dijo, ¿qué dijo él? ¿Se acuerdan en Jeremías capítulo 20? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y esta mañana quiero llevarlos una vez más a Jeremías capítulo 20 y estaremos viendo los versículos 12 al versículo 13 esta mañana. Jeremías capítulo 20, versículos 12 hasta el versículo 13. ¿Están conmigo, hermanos? Para retomar el contexto de la semana pasada, vamos a leer desde el 11. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a ver lo que la Biblia nos dice aquí en Jeremías capítulo 20, versículos 12 hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios esta mañana. Jeremías capítulo 20, versículos 12 hasta versículos 11 hasta el versículo 13. Vamos a leerlo juntos, hermanos, estos 3 versículos. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Una vez más el versículo 13. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de malignos. Pueden tomar asiento. Mi tema, hermanos, de mi predicación esta mañana tiene que ver con convertir nuestros lamentos en cantos de júbilo. ¿Cómo puedo yo convertir mi situación de problemas? ¿Cómo puedo yo convertir aquellos malos ratos que yo paso en mi vida, aquellas malas noticias? ¿Cómo puedo convertir aquellas tragedias y aquellas malas circunstancias de mi vida en un cántico de júbilo? Si usted estudia la Biblia desde el Antiguo y Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la alabanza, los cantos, cuando usted eleva una canción al Señor, cuando usted está adorando a Dios a través de la alabanza, Dios de alguna manera bendice lo que usted está adorando en su momento de dolor y en su momento de tragedia. Si usted no sabía, en la Biblia hay por lo menos 3 o 4 hombres de Dios que en un momento dado de su vida ellos desearon no vivir más. Hombres que tenían linda comunión con Dios. Eran hombres que Dios había preparado para el ministerio. Pero eran hombres de carne y hueso, comunes y corrientes como nosotros. La diferencia es que ellos habían sido llamados por Dios con un propósito y con una misión muy especial. Les puedo hablar, por ejemplo, del profeta Elías, que en un momento de su vida le dijo: Dios, quítame la vida porque ya no quiero vivir más. Otro hombre en la Biblia fue el patriarca Job. Usted va a recordar cómo Job dijo: maldito el día en que yo nací. Otro hombre que dijo: Dios, ya no quiero vivir más, fue el profeta Jonás. Después de que Dios no destruyó la ciudad de Nínive, dice la Biblia que el profeta Jonás se fue a un monte para contemplar la destrucción de los ninivitas, y Dios perdonó al pueblo de los ninivitas. Y Jonás, por vergüenza o por lo que sea, él le dice a Dios: Dios, quítame la vida. Y cuando yo veo en el capítulo 20 al profeta Jeremías,
Veo a un hombre corriente, común como nosotros, un hombre de carne y huesos, un hombre que siente el dolor, un hombre que siente la pena y la vergüenza de sus críticos, un hombre que está a punto de decirle: Dios, es verdad que tú me has llamado para servirte, es verdad que me has llamado para que yo le predique a los reyes, para que yo predique a las naciones, pero aquí estoy, la gente no cree mi mensaje, la gente se mofa, se burla de mí. ¿Sabe qué más? Uno de los sacerdotes, según ahí Pasur, en el capítulo 20, dice la Biblia que Pasur el sacerdote lo mandó a colocar en el cepo. ¿Qué es el cepo? El cepo es como una tabla así vertical que tiene por lo menos 2, 4, 5 agujeros. 2 para meter las manos, otros 2 para meter los pies y otro arriba para meter la cabeza, de tal manera que el cepo era como una manera de tortura para la gente, en donde la gente quedaba con una posición del cuerpo tan incómoda que todos los nódulos del cuerpo, las articulaciones del cuerpo sufrían por la posición terrible que adquiría el cuerpo. Imagínese al profeta Jeremías, al hombre que Dios había levantado para predicar en las naciones. Ahora uno de los sacerdotes lo mete en el cepo, está atrapado de sus manos, atrapado de sus pies y atrapado con su cabeza. Jeremías en su corazón amaba a Dios. Era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Pero mire usted, en el versículo 11, como vimos la semana pasada, hizo esta declaración maravillosa en el versículo 11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías en su dolor hace una declaración tremenda. Pero cuando voy al versículo 12, que es lo que tiene que ver con nuestro estudio esta mañana, versículos 12 y 13, dice en el 12: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Mire cómo dice Jeremías: vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Veo aquí, hermanos, a un hombre que no está ajeno del dolor. Veo aquí a un hombre de carne y hueso como nosotros. Un hombre que supo lo que significaba la desesperación. Un hombre que supo lo que significaba la angustia, la aflicción. Pero también, hermanos, veo aquí un hombre que tenía muy cambios bruscos en sus sentimientos y en sus emociones. Porque en el versículo 14 me llama la atención lo que el profeta dice. Está conmigo, miren lo que dice el versículo 14. Qué tremendo lo que dice el profeta Jeremías: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y veo aquí a un hombre que en el versículo 12, en el versículo 13, está diciendo: mi canto es para Dios. Estoy dando adoración a Dios a través de mi alabanza. Pero como que de repente en el versículo 14 está diciendo: maldito el día en que yo nací. Saben, hermanos, nos muestra que tanto el profeta Jeremías como nosotros somos hechos de polvo. Somos frágiles como el barro, y que estamos, hermanos, llenos de sentimientos y emociones que cambian muchas veces de acuerdo a las circunstancias. Había declarado en el versículo 11: porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. En el versículo 12 le está diciendo al Señor: Señor, tú que conoces los corazones y que pruebas los pensamientos, yo a ti encomiendo mi causa. Y yo creo que era un hombre que era sincero con Dios. Pero en el versículo 13 está diciendo: Señor, yo te alabo, yo te canto, yo honro tu nombre, porque has librado el alma del pobre de mano de los malignos.
Pero de repente da un cambio el profeta y dice: maldito el día en que yo nací. Yo a veces me pregunto, hermanos, ¿qué puede llevar a un hombre? ¿Qué puede llevar a un ser humano, a una persona, a tomar pensamientos de suicidio? ¿Qué puede llevar a un corazón a tomar un pensamiento y decir: ya no quiero vivir más? Muchas veces, cuando perdemos el propósito en la vida, cuando perdemos, hermanos, la razón por la que Dios nos ha traído a este mundo, cuando perdemos la dirección de nuestra vida, muchas veces es fácil caer en pensamientos suicidas que no glorifican el nombre de Dios. ¿Cuánta gente, cuando se ve perdida en medio de sus circunstancias, su única alternativa que tiene es tomar un revólver y pegarse un balazo? Otros lo que hacen es tomar sobredosis de pastillas o drogas, o mezclar drogas con otras drogas, y vienen los paros cardíacos, y así se van de este mundo. ¿Qué lleva a una persona a tomar este tipo de decisiones o este tipo de pensamientos? Lo que yo pienso, mis queridos hermanos, es la ausencia de la gracia de Dios en sus vidas. Porque cuando la gracia de Dios toma control de la vida de una persona, pueden venir pensamientos, pero no puedes llegar a ejecutarlos. Pueden venir malos pensamientos a nuestra vida, pero no tomar la acción de hacer estos pensamientos. Y yo creo que el profeta Jeremías era un hombre que experimentó la desesperación. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado sofocados, desesperados? ¿Cuántas veces no encontramos la salida a nuestros problemas? ¿Cuántas veces, hermanos, estamos para claudicar porque ya nos sentimos fastidiados de todo lo que nos pasa alrededor? Pero aquí el profeta está diciendo en el versículo 13, me gusta porque él dice: cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. En otras palabras, ahora el profeta está diciendo: démosle gloria, démosle honra a Dios, invoquemos su nombre, cantémosle en todas las naciones, porque Dios ha librado a su Hijo, ha librado su alma de sus enemigos. Yo creo, hermanos, que después de una angustia, que después de una depresión, o aún en medio del dolor, cuando usted comienza a glorificar al Señor, las cosas comienzan a cambiar. Probablemente sus problemas no se solucionen, pero probablemente su actitud hacia los problemas comienza a tener una dimensión totalmente diferente. Usted comienza a ver que Dios tiene un propósito en medio de su problema. Usted comienza a ver que Dios tiene un propósito más allá del que usted no puede entender en el momento. Pero usted tiene paz de Dios. Usted puede tener la seguridad de Dios. El profeta Jeremías, en medio de todo su dolor, él invoca el nombre de Dios y comienza a experimentar a lo que le podríamos llamar el poder de la alabanza. Mis hermanos, la alabanza tiene un poder como usted no se imagina. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, quiero que vea conmigo lo que la Biblia dice. Y mira lo que dice Hechos, capítulo 16, versículos 25 en adelante. Y se habla del caso de dos varones, de dos hombres de Dios, Pablo y Silas. Mira lo que dice. Hechos, capítulo 16, versículos 25 hasta el versículo 26. ¿Están conmigo, hermanos? Mira lo que dice la Biblia. Pablo y Silas han sido encarcelados por hacer milagros allí en Filipos, porque una mujer que tenía un espíritu de adivinación, como lo dice ahí la Biblia, estaba diciendo: escuchen a los hijos del Dios Todopoderoso. Y el apóstol Pablo se da cuenta que es un medio satánico para desviar el verdadero propósito del evangelio. Y entonces lo que hace Pablo es sacar este espíritu demoníaco, y los amos de esta mujer se enojan porque ya no iban a tener, hermanos, ingreso económico. Entonces los denuncian ante, ¿qué sería? Aquí, ante el sheriff, digamos, ante el departamento de policía. Los arrestan
los meten presos, ahora han sido azotados, ahora están en la cárcel de Filipos, Pablo y Silas. Y mire qué sucede en el versículo 25 y versículo 26. Dice así, en el 23 dice: después de haberles azotado mucho, versículo 23, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró, que dice la Biblia, los pies en el cepo. Ya les expliqué lo que es el cepo. Versículo 25, pero a medianoche, ¿qué hacía Pablo y Silas, hermanos? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Quiero que vea usted el poder de la alabanza. Como el profeta Jeremías en el capítulo 20 versículo 13 está diciendo: cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma de su siervo. Pero ahora vemos a Pablo y a Silas que están encarcelados, y a medianoche, en lugar de estar quejándose, en lugar de estar lamentándose por su situación, en lugar de estar maldiciendo al César de Roma, en lugar de decir a los hermanos de Filipo: hey, salgan con sus pancartas y salgan a los parques, tómense, ocupen la ciudad y hagan protestas en contra de César, porque aquí nos tienen a Silas y a mí injustamente. En lugar de maldecir y en lugar de hacer alborotos, ¿qué dice la Biblia que hacían a medianoche? Oraban y cantaban. Yo no sé si usted alguna vez ha estado preso. No levante su mano, no queremos saber si está preso. Pero yo me imagino que ha de ser una situación complicada, difícil. Y sobre todo si usted ha estado preso injustamente. El día de ayer vi un reportaje de un muchacho que estuvo 20 años preso injustamente, y al final, con esto del ADN, descubrieron de que no era el tipo que tenía que estar preso, pero perdió 20 años de su vida. ¿Cuántos problemas y amarguras habrá pasado este muchacho ahí? Ahora, imagínense ahora Pablo y Silas están encarcelados, pero en la Biblia no encontramos que se están quejando, no están llorando. Si a usted o a mí nos llevaran a la cárcel, no, hermanos, olvídese. No, con solo que sepamos que migración está ahí pidiendo papeles, nos sentimos. Y comenzamos a hacer plan B, ¿me entienden? Plan B, doy la vuelta rápido y me voy por este lado. O plan B, hago que el carro se me arruine y me hago para este lado y salgo y como que nada pasó. Y nos sentimos pero tristes. Ahora imagínense a Pablo y Silas, están encarcelados, pero ellos lo único que hacen es orar y cantar, orar y cantar. Hermano, ¿qué hace usted cuando tiene problemas? Ora y canta. Le aseguro que lloramos en lugar de cantar. Pero usted puede convertir sus lamentos en cánticos de júbilo, como lo hizo Jeremías y como lo hizo Pablo. Yo sé, hermanos, que es difícil, que es duro cantar en medio del dolor, pero experimente el poder de la alabanza. Cántele a Dios cuando se sienta abatido, cuando se sienta atribulado. ¿Recuerda usted en el Antiguo Testamento cómo cayeron los muros de Jericó? Los muros de Jericó cayeron por el poder de la alabanza. Los muros de Jericó cayeron cuando siguieron las instrucciones de Dios y dieron 7 vueltas alrededor de los muros. Pero ¿qué hicieron en la 7ª vez? ¿Qué hicieron, hermanos? Dice la Biblia que ellos cantaron cuando iban en la 7ª vez. Y cuando ellos, mientras cantaban, los muros de Jericó se vinieron abajo. ¿Sabe quién cantó en el libro de Éxodo, capítulo 15? Que hizo un cántico maravilloso, y vamos a verlo aquí al frente. Éxodo 15, versículos 1 y 2. Que después que cruzaron el Mar Rojo, dice la Biblia que esos lamentos se convirtieron en cantos de júbilo. Me gusta cómo lo dice aquí la Biblia. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron:
¿Qué dijeron ellos? Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo, ¿y a quién? Al caballo y al jinete. Versículo 2. Jehová, y yo creo que esto debe ser nuestro canto esta mañana. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre. ¿Y cómo termina? Y lo enalteceré. Hermanos, ¿no cree usted que puede convertir sus lamentos en cánticos de júbilo? Yo sé que en medio del dolor es difícil cantar, pero yo le aseguro que tal vez los problemas no se resuelven, pero usted puede cambiar de actitud en medio de sus problemas, porque la alabanza ejerce un poder tremendo en la vida de aquellos que saben adorar, aún en medio de su angustia y en medio de su aflicción. Volvamos al versículo 1. Dice la Biblia que Moisés dijo, entonces cantó Moisés. Cuando venimos a la casa de Dios, mis hermanos, venimos para cantar, para escuchar la palabra y para otras cosas más. Yo le pregunto, ¿a usted le da pena cantar? A mí no me da pena cantar. Porque canto bonito, como dice la hermana Rebeca. A mí no me da pena cantar. Y yo creo que a nadie nos debería dar pena cantar, porque usted no canta para su hermano o para su hermana, o usted canta para que su hermano le escuche. No, su hermano que le escucha va a decir, ay, este me está perdiendo, me está haciendo perder la tonada. O va a decir su compañero, ay, este me está haciendo perder la paciencia con su voz. Pero usted no le canta a nadie, usted le canta a Dios. Y cuando venimos a la casa de Dios, venimos para expresar nuestro gozo, para expresar nuestra adoración al Señor, para decirle, Señor, cuán bueno eres tú, Señor, cuán grande eres tú, Señor, gracias por librar mi alma esta semana de los peligros, gracias porque me has dado un buen trabajo, gracias, Señor, porque me has dado un techo, un abrigo, me has dado unos alimentos, me has dado unos hijos, me has dado un esposo, feíto, pero me lo has dado. ¿Por qué se ríe, hermana? Yo a veces no entiendo. Cuando eran novios, oh, el hombre más guapo del mundo. Media vez, después de 5 años de casados, sigue siendo el más guapo del mundo. Usted puede venir y decirle al Señor, Señor, gracias por los hijos que tengo, gracias por la esposa que tengo, gracias por el hogar que tengo. Usted puede decirle al Señor, Señor, gracias por quien soy delante de tus ojos. Y usted puede hacerlo a través de la alabanza y la adoración. A veces venimos con quejas porque nos duele la columna, porque nos duelen los brazos, porque ya casi no miramos doble al pastor, y más con esa corbata que trajo hoy, lo miramos triple. Y nos sentimos mal. Pero cuando venimos y adoramos a Dios y entregamos nuestras vidas en adoración, hermanos, nuestro panorama cambia. Porque veníamos pero tan mal, hasta de mal humor. Veníamos en el carro pasándonos los semáforos en rojo. Si alguien se atravesaba justo en el momento que pasa, usted también pasa. Y usted dice, no me importa, voy a darme con lo que sea. Pero cuando llega al parqueo, ve a los hermanos del ministerio de bienvenida y los mira tan elegantes, y los hermanos van con usted, su panorama cambia. Y usted entra al templo y usted comienza a escuchar los cantos y comienza a unirse a nosotros, su panorama cambia. Porque usted venía con tristeza, venía con amargura, usted venía con una pesadez en su corazón. Es más, usted se levantó sin ganas de venir a la iglesia, pero cuando entró, usted comenzó a cantar con nosotros y su mente cambió, su corazón cambió, sus problemas probablemente no se arreglaron, pero en este momento de adoración y alabanza, el panorama de su vida cambió. Usted se olvidó de los problemas, se olvidó de la tragedia de afuera y se une a nosotros en alabanza y adoración al Señor, porque nosotros podemos cambiar nuestros lamentos en cánticos de júbilo. Lo hizo Silas, lo hizo Pablo, lo hizo Jeremías, lo hizo Moisés, lo hizo el salmista David. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Bien dice la Biblia, cantad a
Jehová, habitantes de toda la tierra. Y sabe que en el cielo la Biblia dice que los ángeles están cantando día y noche: santo, santo, santo es el Señor. Esa es nuestra adoración que vamos a darle a Dios. Cambie sus lamentos, hermano. Ya no se angustie más. En lugar de quejarse y lamentarse, dele gracias a Dios. Quiero llevarlo a lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 al 18. Mira lo que Pablo nos está diciendo esta mañana. Está conmigo 1 Tesalonicenses 5, 17 al 18. Orad sin cesar. Pero el versículo 18 que dice: dando o dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y usted me va a preguntar esta mañana: pastor, ¿debo de dar gracias a Dios porque estoy enfermo? Sí, de gracias a Dios. Pastor, ¿debo de dar gracias a Dios porque me corrieron del trabajo? Hermano, de gracias a Dios porque Dios le va a dar un trabajo mucho mejor. Y usted puede decir: pero debo de estar, Señor, pastor, debo de dar gracias a Dios porque mis hijos sacaron malas notas. Dele gracias a Dios, porque eso le va a enseñar a usted que tiene que tener más cuidado de las notas de sus hijos. Y cada día que pasa, hermanos, debemos de ser agradecidos y darle gracias a Dios. ¿Sabe cómo termina la historia del profeta? Quiero llevarlos primero a Lamentaciones y con esto termino. En Lamentaciones encuentro algo interesante, capítulo 5, versículo 15. Cómo esos momentos de gozo también se convirtieron en momentos de tristeza, en momentos de lamento, en momentos de lloro. Dice la Biblia, mire lo que le ocurrió al profeta: cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza cambió el luto. Eso me ha pasado a mí, eso probablemente le ha pasado a usted. Que de repente usted tiene un gozo tremendo del Señor, pero de repente la mala noticia, ese gozo que le hacía, vamos a decir, danzar espiritualmente en su corazón, ese gozo que le hacía brincar de júbilo por la buena noticia, fue empañado por una mala noticia y su gozo se convirtió en lamento. Pero la historia no termina ahí, porque en Jeremías, fíjese bien, en el capítulo 31, versículo 13, Dios le da una promesa maravillosa al profeta. Y miren lo que la Biblia dice, Jeremías capítulo 31, versículo 13. Me gusta con que termina esta historia maravillosa de la promesa de Dios. Están conmigo, capítulo 31, versículo 13. Entonces, dice Dios, entonces la Virgen se alegrará. ¿Qué dice la Biblia? Entonces la Virgen se alegrará en la danza. ¡Qué maravilloso, hermanos! Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Tenemos una preciosa promesa, maravillosa promesa de Dios. Todos nuestros lamentos, toda nuestra tristeza, dice la Biblia, que entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Tenemos un Dios maravilloso que puede convertir nuestros lamentos en cantos de júbilo. Esta semana, el día de mañana que usted vaya a su trabajo, cuando vayamos y estemos ahí con nuestra familia, cuando estemos en medio de nuestra sociedad, vengan los lamentos que vengan, usted cambie sus lamentos en cantos de júbilo para honra y para gloria de Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, y creamos que Dios es grande, poderoso y maravilloso en nuestras vidas. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias una vez más. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por tenernos aquí en tu casa. Te pido que nos des esa capacidad,
Convierte, Señor, todos nuestros temores en esperanza. Y yo te pido que cada uno de nosotros pueda realizar estas maravillosas promesas, reconociendo que tú eres grande y poderoso, reconociendo, Señor, que tú puedes cambiar esos lamentos que hay en mis labios en un momento de alabanza y adoración. Bendice a mis hermanos y bendice nuestros diezmos y ofrendas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.